Muy bien, continuamos aquí en esto que es Todos con Furly y nos vamos a ir en este caso a Pinamar para charlar con el intendente allí de Pinamar, con Martín Yesa, para, bueno, empezar a pensar también en este espacio que nosotros habitualmente tocamos que tiene que ver con el turismo, que tiene que ver con recorrer un poco la Argentina y empezar a pensar también en las próximas vacaciones de verano, porque el tiempo, por supuesto, va pasando, no falta mucho ya y mucha gente estará pensando probablemente también en qué va a hacer en el verano y bueno, de esto queremos hablar con el intendente de Pinamar para ver cómo se está preparando Pinamar, cómo viene también la situación en cuanto a lo sanitario y muchas cosas, por supuesto, que surgirán a partir de la charla con él. Martín, un placer saludarte y un gusto poder charlar contigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan? Bueno, y saludos a todos los que nos están viendo. La verdad que bien contentos, muy concentrados. A ver, primero en lo que respecta a nosotros, con la administración diaria de la cuarentena, de la pandemia y con todas las complejidades que esto genera. Pero después sí, obviamente, nuestra primera obsesión es todo el día pensando en, bueno, el día que el presidente nos deje, cómo salir hacia adelante. Así que, por suerte, tenemos una ciudad muy hermosa. Mira, ayer, justo, Juan, acá hizo un día, viste que está fresco, pero vienen tocando días muy soleados. Sí, muy bonito, por cierto, sí. Fresquito, pero soleado, muy lindo, sin una nube. Bueno, agarré y me fui de caminata con unos amigos, nos metimos todo en la zona de la reserva de Cariló. La verdad que es hermoso y es parte de lo que vamos a estar proponiéndole a todos los que no van a estar visitando hacia este verano. Mucho espacio público, naturaleza, actividades deportivas, culturales simples al aire libre, chiquititas. Podrá haber algún recital grande como capaz se está empezando a ver en Europa, pero bueno, con muchos requerimientos, ¿no? Y eso ya no va a depender solamente de nosotros. Sí sabemos que hay un montón de interesados en que haya un montón de espectáculos al aire libre este año en Pinamar con todos los protocolos pertinentes. Así que, la verdad que con muchas ganas de que nos visiten, de que venga un montón de gente, preparándonos con el tema de los protocolos, obviamente, para que ni bien se pueda, vamos a recibir gente, pero bueno, también tratando de pensar cómo van a ser los desafíos de esta nueva normalidad, ¿no? Seguro que sí, Martín. Antes de meterme en lo que va a ser bueno, la temporada y cómo la imaginan, me gustaría preguntarte cómo están ahora, porque es bueno saber también cómo está la situación actual, cómo la están pasando con los residentes que están allí en Pinamar. Está todo mucho más controlado, imagino, distinto probablemente a lo que sucede en el AMBA, ¿no? Tanto en Capital Federal como en los alrededores donde la situación todavía sigue estando complicada. Sí, y que, a ver, y que en la lógica deberá seguirá así. Nosotros hoy estamos con 80 casos positivos, de los cuales 6 están hospitalizados, de los cuales, de esos 6, 4 porque no tienen alternativa de aislamiento, y después hay 2 personas que están internadas, propiamente dicho, ¿no? De las 2 internadas, una en terapia intensiva. Es decir, de 80 personas, una persona en terapia intensiva. Te diría a ver, nosotros la vamos llevando con el equipo, pero Pinamar es una ciudad muy vinculada con el Gran Buenos Aires, con Capital Federal, y así no venga alguien de Capital a Pinamar, es un pinamarense que sí tiene que ir. Por ejemplo, te pongo un caso, construcción, es la industria principal de Pinamar durante el invierno siempre por tensión turística, digamos. El que se hace la casa para alquilarla, el que se hace la casa para venir a veranear, el que se hace el complejo de departamentos, bueno, todos esos volúmenes de plata no siempre se manejan por vía bancaria, entonces o mismo tienen que ir a ver una fábrica de materiales, de cerámicas, de ladrillos, de aberturas, a Gran Buenos Aires. Entonces, estas son algunas de las cosas que a nosotros naturalmente nos va generando mucha permeabilidad con el exterior, y por eso hoy estamos con 80 casos, pero bueno, también nos da la experiencia de poder ir laburando con el seguimiento de cada uno de estos casos, duplicamos el sistema de salud que siempre trato de aclararlo. No es solo más camas, porque ahora de hecho dentro de no más de un mes vamos a estar triplicando finalmente la cantidad de camas respecto a cuando arrancamos. Después es que tu sistema sea sustentable para poder abastecer todas esas camas, ¿no? Entonces ya vamos a estar encontrando un punto de equilibrio interesante en cuanto a la cantidad de asistencias que podríamos llegar a dar dentro de lo que es el partido de Pinamar. Y después, a ver, todos hablamos de COVID. Ahora, y es fácil, digamos, cuando el sesgo va todo hacia COVID, bueno, pero ¿qué pasa si me pasa otra cosa que no es COVID? Bueno, que el sistema de salud también esté preparado, ¿no? No termina de ser parte de la conversación o de la discusión pública, pero bueno, por suerte nos agarra con crecimientos muy sólidos y a paso sólido. Martín, Raúl Gómez te saluda, la verdad que es un placer. Hace rato que vengo recorriendo el país a través de Viajes y Paseos, el otro programa televisivo en donde estoy. Y vos es que, a ver si coincidís conmigo,
Bien te decía Juan de hablar y ya hablaste de cómo está hoy Pinamar, pero nos metemos en lo que puede pasar en la temporada. Yo creo que Pinamar y Necochea tienen mucho más que playa. Están buenos los dos lugares porque tienen mucho parque, mucho aire libre. Me parece que va a ser algo fundamental pensando en los nuevos protocolos. Así que, ¿cómo imaginás? Yo sé que es dinámico, yo sé que es difícil, estamos ahora a mitad de agosto, pero ¿cómo vas imaginando eso con el potencial que tienen ustedes con el parque? Bueno, en primer lugar, el intendente de Necochea es un amigo, Arturo Rojas, tenemos una muy buena relación, conversamos mucho. Después nosotros, la realidad es que con el que también vamos hablando semana tras semana es con el intendente de Punta del Este, con Andrés Jafif, que por estos días tiene elecciones, vamos a ver cómo le va, ha hecho una muy buena gestión, muy probablemente le vaya bien. Tanto en lo que es Punta del Este, Pinamar, algunos lugares o por la propia Necochea, Gesell, partes del Partido de la Costa, una parte de Mar del Plata. Muy probablemente vayamos a tener sin esfuerzo, o sea, sin hacer demasiado esfuerzo, la temporada vaya a ser buena porque uno no se imagina que la gente vaya a Brasil, que ha sido uno de los lugares con mayor nivel de contagio del mundo. Uno no se imagina que la gente puede ir a Europa por una cuestión económica, valor del peso, ¿no? Que hoy está muy depreciado realmente. Uno no se imagina que la gente vaya a veranear. Pensemos, hoy el sueldo promedio en la Argentina no supera los $200, ¿no? Y eso es un estándar realmente muy bajo a nivel internacional. Por lo tanto, nosotros ya sabemos que si no se hiciera mucho esfuerzo, la temporada va a ser buena. Ahora sí, puntualmente hablando de las virtudes, como decías, nosotros estamos planteando en incorporar cerca de 100 hectáreas de bosque para esta temporada, para que la gente pueda correr, pueda hacer senderismo de mountain bike, pueda hacer caminata en el bosque. Yo ayer hice todo un tramo que son cerca de 50 hectáreas de bosque y 19 hectáreas de playa. Es una reserva que estamos trabajando por estas semanas para que se incorporen a una parte de la Municipalidad de Pinamar. Serían 69 hectáreas de reserva natural, bosque y playa, para la temporada y después de la temporada también, ¿no? O sea, también estamos pensando en que estas sean actividades para todo el año y además entendemos que puede potenciar el destino ya no solamente para el verano, sino para adelante. Claro. Y después la realidad es que Pinamar es una ciudad con unas casas espectaculares, con parrilla, con parque, o sea, la naturaleza de nuestra ciudad por arquitectura y por paisaje es amplia, es una ciudad amplia. Muchas veces choca, a veces cuando uno está en medios nacionales, hablar de los números que se acostumbra a hablar en Pinamar, pero, viste, se está hablando de alquileres de enero de $10.000, por ejemplo, viste, y hay gente que asusta y dice, ¿cómo $10.000 un mes? Bueno, hay gente que lo puede pagar y hay casas que lo valen además. No estamos hablando que todo en Pinamar vale eso, pero sí tenés un segmento que estamos hablando, ¿no?, de cerca de $1 millón aproximadamente, de un valor de alquiler. Entonces, por un mes. Después, por supuesto, tenés alquileres mucho más económicos, desde $50.000 la quincena hasta, como recién hablamos, hasta $1 millón, $1.500.000 el mes completo. Pero en toda esa gama tenés un montón. Ahora, la ciudad está preparada. Sí creo que va a ser un gran verano y una gran temporada para el turismo nacional, pero sí creo que el principal desafío que vamos a tener las ciudades turísticas en general es saber reemplazar consumos culturales. Por ejemplo, ¿qué va a reemplazar el boliche? ¿Qué va a reemplazar el mega recital? Sabemos que es posible un mega recital, pero probablemente haya batalla de gallos, trap, violín en el bosque, cuentos de terror alrededor de un fogón, o sea, muchas pequeñas intervenciones a lo largo de la ciudad, pero que a la misma vez sean lindas, sean amables, sean de calidad. Ser muy creativo, Martín, ¿no? Ser muy creativo. Me parece que más que nunca la creatividad va a tener que estar a la orden del día para poder, bueno, suplantar todo esto que era normal hasta el año pasado y que ahora va a ser muy distinto. Así como lo decís, Juan, además es tratar de entender la esencia de las cosas. Nos pasó, hablando con unos amigos, ¿no?, hace unos días, decíamos, nosotros ya vamos a estar en fase 5, ahora estamos en fase 4 por un rato, ya volveremos en breve a la fase 5, pero no saben lo extraño que era, lo digo para bien ahora. El coronavirus nos dejó como enseñanza que ahora cuando te reencontrás con amigos, nadie mira el celular. Porque hace tanto que no nos veíamos, que sale la charla, charlás, ¿viste? Todos mucho más afectuosos. Obvio que también la pandemia nos deja toda una parte de una sociedad que está con ansiedad, está con miedo, con paranoia, con violencia, pero después la realidad es que también cuando nos volvemos a encontrar es muy afectuoso el reencuentro, ¿no? Es más, te dan ganas de abrazarte con gente que capaz nunca te habías abrazado.
Así que en un plano muy esencial, Juan, lo que vos decís de la creatividad, yo aprendí que la creatividad en realidad no es inventar cosas no es crear necesidades. La creatividad en realidad tiene que estar puesta a entender la esencia de las cosas. Che, este verano, ¿de qué tenés ganas de hacer hoy, Juan? ¿Qué tenés ganas de hacer, Raúl? Oh, tengo ganas de comerme un asado con mis amigos, tengo ganas de comerme un asado con mi familia al aire libre. ¿Sabes de qué tengo ganas? De ir a andar en bicicleta, al bosque. Cosas simples, ¿no? Que generen un encuentro entre personas, que nos reencontremos. Che, ¿de qué tenés ganas? De juntarme Martín, a charlar sin una computadora en el medio. Sí, Rafael. Claro, Martín, ¿cómo va? Ahora, coméntame algo, pues hiciste una comparación brevemente en cuanto a turismo a Europa y a Brasil. Vamos a ponernos un escenario en el que en el verano se pueda uno poder escoger entre ir a Pinamar, Brasil y Europa. Ciertamente el tema de Pinamar, por la economía, tú bien lo mencionabas, es un punto a favor. Pero estuve leyendo en notas que hiciste previamente que quizás hablan de estadías un poco más largas, de quizás 15 días. Ahí es cuando uno compara el tema de la economía, de que si Brasil nos deja ir, poner una escapada de 4 o 5 días, a quedarse 15 días en un hotel en Pinamar. ¿Puedes comentarnos un poco de cómo va esto? Por supuesto, el primer desafío es así. Nosotros, por un lado, tenemos el propietario no residente, es decir, la persona que tiene su casa en la costa. Ese comentario fue a propósito de la discusión de si va a haber verano o no va a haber verano. Yo lo primero que dije es, sí hay verano. ¿Por qué? Porque desde luego estás en un borde constitucional impidiéndole a una persona venir a su casa de veraneo, ¿no? El segundo punto es con el que alquila una casa. Y los alquileres inmobiliarios en Pinamar, tradicionalmente, mi propia familia tiene inmobiliaria, por eso conozco la dinámica de toda la vida. Mi primer laburo, desde que tengo 13 años estoy en una inmobiliaria y he estado en una inmobiliaria. Ahora no, porque estoy en la municipalidad. Pero el alquiler históricamente era por 15 días. Es más, históricamente era la temporada completa y en los últimos años se venía cayendo. Esta última temporada ya habíamos tenido una duplicación del tiempo promedio de estadía. El comentario viene a propósito de la hotelería, en donde lo que no nos imaginamos a papeles de hoy, o sea, con este pico de pandemia, si claro, mañana se abrieran las fronteras de la ciudad, yo no me imagino que podamos tener una alta tasa de rotación como la que podemos tener en enero con hotelería de una noche. Porque es muy difícil darle seguimiento a cada uno de estos casos, de dónde vienen, si tuvieron COVID, si no tienen COVID, si estuvieron en una zona de alto tránsito, que la declaración jurada. Por eso nuestro planteo era que probablemente sí trabajemos con la hotelería, si no se cambia ninguna tecnología. Que desde que yo di esas notas, Rafa, desde que yo di esas notas, ha salido un testeo más económico del propio CONICET, ya salió una nueva aplicación del propio INTI con la Universidad de San Martín, y esto hace una semana y media pasó que di esa nota. Y falta todavía, imagínate lo que puede llegar a aparecer de acá a enero, no de acá a diciembre. Por eso, a papeles de hoy, con los testeos que hay y demás, yo no le puedo cobrar o sea, ¿cuál sería, Rafael, la solución? Bueno, podés venir una noche de hotel, pero te tenés que hacer el PCR. Bueno, el PCR sale 8 lucas, que eso es lo mismo que una noche de hotel, perdón, es el doble de valor que una noche de hotel de un hotel 2 estrellas. Entonces, si yo le cobro el PCR y le digo al hotel, no, estás habilitado para trabajar, mentira, porque el momento en el que yo le estoy cobrando el PCR te estoy clausurando de facto. Te estoy diciendo que tu actividad está suspendida de facto desde el punto de vista en el que no te conviene económicamente, ¿no? Entonces, por eso siempre se habla que a veces, yo te puedo decir que te dejo, pero si la contraprestación económica es mucho más alta que las posibilidades reales, te lo estoy confiscando de facto. Entonces básicamente está dirigido a hospedajes un poco más longevos, los que puedan quedarse allá. Exacto. Okay. ¿Por qué? Porque eso va a estar determinado, Rafa, por nuestra capacidad operativa de darle seguimiento a cada uno de los casos. Y solo para que te lo grafiques en números. Cuando uno habla de hotelería en Pinamar, estamos hablando de 60.000 camas. Para que tengas una perspectiva, Salta Capital tiene 11.000 camas. Rosario tiene 10.000 camas. Córdoba Capital tiene 9.000 camas. Pinamar tiene 60.000. Y vos pensá en el tamaño. Córdoba es la capital de una provincia, Rosario es una capital económica de una provincia, Salta es la capital de una provincia. Yo no soy la capital de ninguna provincia, es una ciudad de 45.000 habitantes. Por lo tanto, la capacidad operativa del municipio no es la misma. Y tener que darle seguimiento a todos estos casos será un desafío. Por eso, a papeles de hoy, en lo que estamos pensando es en que lo que es hotelería podamos trabajar en estadías más largas.
por ejemplo, el público específico de Cariló, como el de Valeria del Mar, como el de una parte de Pinamar, está acostumbrado a trabajar por semanas en enero y en febrero. Che, te alquilo, pero te alquilo por semana completa. ¿Por qué? Porque va a haber gente que lo va a poder pagar. Te diría que el desafío principal lo vamos a tener con la hotelería de 2 estrellas y 3 estrellas, que es una parte mínima de Pinamar, y después sí en Mar de Ostende y una partecita de Valeria del Mar. Pero todo el resto después en general trabaja por semana. ¿A qué apuntamos con esto, Rafa? A que no haya tanta tasa de rotación de gente, que sabemos que a mayor rotación de gente, mayor probabilidades de contagio. Así todo el sistema de salud trataremos de que esté lo mejor preparado posible, y obvio, siempre que estamos hablando de un óptimo ideal en la teoría, ¿no? Después hay que ver cómo funciona la cancha, naturalmente. Seguro. Yo soy muy escéptico de todo lo que es. Los epidemiólogos críticos le dicen epidemiología de laboratorio, o sea, yo soy crítico de la epidemiología de laboratorio, pasa en el deporte también, ¿no? Vos lo dibujás en el pizarrón y todo tiene sentido, todos los equipos pueden jugar como el Barcelona de Pep, pero bueno, después hay que correr hasta que como se empiezan a Messi, mover, hay que hasta que se correr empiezan a como mover, eso seguro. lo necesitas a Pujol, lo necesitas a, bueno, la verdad que cuando empezás a ver línea por línea las cosas que pueden fallar, decís, bueno, en la teoría esto suena bien, después veremos cómo funciona, fundamentalmente con el privado, que yo lo quiero aclarar esto, Juan, yo soy intendente de Pinamar, esta es una ciudad turística, nuestra industria no tiene humo, no tiene chimeneas, no hay máquinas alrededor del turismo, son personas, por lo tanto, yo como intendente de Pinamar, cuando me planto para defender el turismo, no me planto para defender a un terrateniente, a un petrolero. Cuando uno habla de turismo hablamos de 60.000 camas, y no estamos hablando de menos de 250 comerciantes que poseen un establecimiento de estas características. De los 250 les diría, el 90% son familias, digamos, no son grandes, no estamos hablando de grandes cadenas hoteleras. Son todos emprendimientos familiares, con 10, 15 trabajadores que son amigos, terminan haciéndose amigos, no hay relación. Entonces, cuando uno habla de esto, también agregarle que cuando uno habla de estas cosas, también estamos hablando de un montón de familias y de un montón de empleos que están atrás de todas estas decisiones. Por eso yo estoy muy convencido de que sí vamos a tener temporada, sea como sea, y bueno, tratando de potenciar estas virtudes que hablábamos antes, ¿no? Naturaleza, amplitud de playas, 22 kilómetros de costa, mucha actividad deportiva, muchas pequeñitas actividades culturales, lo cual para nosotros será mucho más laburo que hacer el mega recital de la semana con la mega estrella. Entonces seguramente serán muchas pequeñas cositas de buen gusto que, de vuelta, tratando de recuperar el concepto central para que nos podamos reencontrar y pasarla bien. Seguro, y quizás no tan concentrado, ¿no? Como era antes, Martín, probablemente, no sé, en un fin de semana donde se concentraba ese gran evento que vos hablabas, probablemente hasta estas cuestiones puedan llegar a cambiar. Ahora, dentro de esto también, una cosa que se me viene a la mente es lo que es habitual de cualquier persona que va a la costa, de cualquier habitué de recorrer la costa argentina, que es, no sé, yo estoy en Villa Gesell y me gusta ir a Pinamar y pasar una noche en Pinamar, ir a cenar y dar una vuelta. El que está en Pinamar quizás ir a recorrer Cariló o ir a Mar de las Pampas. ¿Qué va a pasar con eso también? Porque ahí también debe haber otra cuestión que deben plantearse, me imagino, esto de el movimiento interno, ¿no? Entre cada ciudad de la costa, de ir de un lado hacia el otro, que es muy común y muy habitual en cada uno de los que va a pasar sus vacaciones en la costa en la Argentina. Mira, mientras todas las ciudades tengamos los mismos mecanismos de control, no debería ser un problema, porque lo mismo que le aplica al caso de una ciudad se tiene que aplicar al de la otra. Yo desde el inicio de la cuarentena, a ver, salvo al principio, es más, nosotros arrancamos la cuarentena 48 horas antes que el propio gobierno nacional, porque se nos venían unos fines de semana largos. Claro, como ya sabíamos que se venía la cuarentena, nosotros arrancamos 48 horas antes. Pero después la realidad es que a medida que fuimos avanzando sobre la propia pandemia, a medida que fuimos conociendo más, qué protocolos podían ir, qué cosas se pueden evitar y qué cosas no se pueden evitar. O sea, sería un pensamiento mágico creer que la ciudad puede tener 0 casos hasta enero, porque en algún momento tenés que poner a prueba tus propios resortes, tus propios sistemas de cómo funciona, ¿no? De vuelta, en la teoría suena todo bárbaro, sí, no, si yo tengo tantos médicos y tantas camas me funciona. Che, y si de repente te contagian 12 médicos y de los que te quedan atendiendo hay un grupo de médicos que no quiere atender más porque dicen que no quieren atender a turistas, por ejemplo,
y de repente te hacen una marcha, una protesta. Bueno, estas son las cosas que uno tiene que ir contando, ¿no? Que no te aparecen en el laboratorio, no las resolvés con teoría, no las resolvés con el deber ser, no las resolvés con moral, no las resolvés con clases de moral, ¿no? Las resolvés operativamente, en la cancha, laburando, y por eso nosotros hoy, con estos 80 casos positivos que tenemos, vamos poniendo a prueba y vamos incorporando un montón de experiencias que capaz otras ciudades que están con 0 casos y que capaz sienten un orgullo detrás del 0 casos, lo cual es obviamente muy positivo, que nadie se haya contagiado en absoluto, pero tiene como negativo, como contraprestación, no sé, desde que no tenés un banco de plasma y que si en algún momento la ciudad se va a abrir vas a tener contagiados y no tenés plasma y es un problema, hasta después poner a prueba tu propio sistema. Pero sí lo que nos imaginamos definitivamente en lo que dependa de nosotros es con mucha cooperación con las ciudades aledañas. Pero bueno, para bailar hacen falta 2, dicen, ¿no? Para bailar tango hacen falta 2. Para bailar tango hacen falta 2. Martín, bien hablaste de lo que significa una temporada en la costa donde mayoritariamente es el verano y también se usan muchos fines de semana durante el año, que eso fue cortado durante este 2020 y los prestadores la verdad que están mal económicamente. Teniendo en cuenta que se viene la temporada de verano, pensando en los prestadores y pensando en uno que va hacia allí y quiere tener sus beneficios y quiere estar tranquilo, ¿cuán importante es que salga antes de fin de año la ley de emergencia turística? De facto hay un montón de herramientas de la ley de emergencia turística que ya están disponibles. Te diría que el principal problema, más allá de, o sea, la ley de emergencia turística es importante porque a nivel simbólico, ya además de las herramientas operativas, porque han descubierto que hoy es la única industria de la Argentina que no está en funcionamiento. La industria turística hoy es la única que no está en funcionamiento de toda la Argentina. Las cementeras están, las automotrices están, el deporte como industria, la industria deportiva en breve vuelve a la cancha una parte de que es el fútbol, ¿no? Y todo lo que hay alrededor, pero el turismo no, del turismo nada, digamos, y de hecho hay declaraciones que, como las del ministro, ¿no? Recientemente, que generan angustia extra. Para nosotros sería importante a nivel simbólico porque va a visibilizar la cantidad de empleo y movimiento económico que genera en la Argentina, pero te diría que uno de los problemas de la ley de emergencia turística y de cualquier problema, solución tributaria, digamos, la ley de emergencia turística, para los que nos están viendo, básicamente genera un programa de incentivos y de poder reprogramar los intereses y las deudas que tienen los empresarios y comerciantes hoteleros y gastronómicos con el propio fisco nacional y provincial. El problema principal es que no todos encajan en los propios estándares del propio gobierno nacional y provincial, porque no todos tienen un tipo societario. Entonces, esos son los problemas que tenemos a veces con las soluciones nacionales a problemas muy locales, en donde nosotros seguimos entendiendo que una gran parte de los problemas de la Argentina sigue siendo que tenemos un Estado nacional muy grande, no de ahora, digo, no es un problema con el presidente Fernández, es un problema de los últimos 100 años. Tenemos un Estado nacional muy grande y con muchos más recursos que los propios municipios, y los municipios tenemos demandas muy grandes, pero no tenemos recursos muy grandes. Entonces, todas las soluciones que ustedes me puedan plantear, de laboratorio, la salud, la seguridad, son todas responsabilidades que no son del propio municipio, por naturaleza. La Constitución no dice que son nuestras responsabilidades, son responsabilidad de la propia provincia o del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque después vos acá te cruzás y vos decís, no, bueno, pero un hotelero en Pinamar y no, ¿viste? Después lo cruzás y te das cuenta, y es fácil darte cuenta que no estás hablando de un millonario, no es un terrateniente. Decir empresario le queda grande. Entonces, estas son las cosas que las leyes nacionales o las leyes provinciales terminan quedando grandilocuentes. O sea, está buenísimo, tiene, te diría, un fundamento simbólico para una gran parte del sector hotelero y gastronómico. Obvio que para los grandes empresarios está bueno, que también tienen grandes responsabilidades, pero sigo insistiendo en que es necesario en última instancia poder avanzar en un rediseño de esta relación entre quién tiene los recursos y quién tiene las obligaciones. Martín, dentro de todo, la Argentina tiene la ventaja de que va quizás aprendiendo de la experiencia de, por ejemplo, Europa en cuanto a ese COVID-19. Quiero preguntarte al respecto. ¿Qué ves de positivo y de negativo de cara a lo que va a ser la temporada de verano de lo que han hecho otros países con costas, como puede ser España, que han acogido ciudadanos del mismo lugar y quizás de otros países también? ¿Qué crees que puedes aprender de lo que ellos hicieron y qué no harías de lo que hicieron?
Mira, el primer aprendizaje y el más importante, que creo que ya es a este nivel un desafío nacional para todos nosotros, es aprender que hay que convivir con el virus. Hay que aprender a convivir con el virus porque es insostenible la situación de estar cerrados ad infinitum, de que la hotelería no trabaje ad infinitum en los países que uno observa. Después vos me decís, bueno, Martín, pero que no se junten a bailar en la costanera. Bueno, sí, que no se junten a bailar en la costanera. Ahora, de los países europeos creo que el mayor aprendizaje es, hoy no es la misma situación que en marzo, lo que sabemos del coronavirus no es lo mismo que se sabía en marzo, y se sabe mucho más. Por ejemplo, yo tuve COVID-19. Por ejemplo, yo ya, por todos los estudios, hoy salió una nota en el New York Times de cómo es, cuánto duran los anticuerpos y la inmunización en el cuerpo de alguien que ya fue positivo. Bueno, si ya sabemos el porcentaje y la relación de porcentaje sobre una población de inmunidad, de sintomatología leve, ya hay un montón de aprendizajes que tenemos. Eso te diría es en lo central del aprendizaje de Europa. Después para las ciudades costeras tenemos una ventaja. Los europeos ahora están descubriendo la carpa, que a nosotros durante muchos años nos han criticado la carpa. En Necochea, Pinamar, esas carpas horribles que ponen ustedes en la costa atlántica, ¿viste? Ahora los europeos... De a poquito van viniendo, de a poquito algo van más viniendo. feo todavía, hacían unos corralitos como con una soga, son una cosa medio de marciano, la verdad, incomprensible. Nosotros acá tenemos la carpa, que es un invento de 70 años y que realmente sirve para lo que es el caso del COVID. Y después, obviamente, tenemos ya balnearios más sofisticados en Pinamar en los últimos años, al estilo de José Ignacio en Uruguay, ya ni siquiera de Punta del Este, en donde ya ni siquiera estaba la carpa, sino los estilo árabe, pero con distancias de 5 metros unas con las otras, en la zona de la frontera de Pinamar, en Pinamar Norte, una parte de Cariló. Eso es parte de lo que se produjo en Pinamar. Nosotros ya hace 5 años encaramos una renovación del frente costero, demоlimos 46 balnearios, se hicieron 43 nuevos, todos de madera, sobre pilotes de madera, más chiquititos, más retraídos, recuperamos un ancho de costa. O sea, nosotros realmente, a diferencia de Europa, te diría, conozco Barcelona, conozco la Barceloneta, es divino, pero es una playa muy chiquitita, muy angostita. Y acá en Pinamar tenemos una costa realmente mucho más ancha. Obvio, ellos tienen otras virtudes, nosotros tenemos nuestros defectos climáticos, ¿no? El viento no es el mismo viento que el de allá, el agua no es tan cálida como la de otros lugares, pero amplitud no nos falta. En nuestra costa amplitud no eso nos seguro, falta. y hay que valorar, hay que defenderla, por la verdad que por cierto que es muy, pero muy linda. Juan, quisiera, a ver, Martín, yo imagino que vas a tener que trabajar con mucha más gente este verano del municipio, e imagino en el centro de Pinamar que va a haber un conteo de gente, ¿no? En los principales balnearios va a haber una totalidad, cuando se llegue a una totalidad, van a tener que cortar, ¿no? Para que después se vaya esa gente a playas más alejadas, ¿no? Va a ser fundamental delimitar cada uno de los lugares. Mira, esas son discusiones que tendremos en las siguientes semanas. Yo creo que eso entra dentro de lo que uno denomina epidemiología de laboratorio. Está bien, tiene sentido, pero después yo no me imagino que caiga la policía, por ejemplo, a decirle a la gente que no esté en un lugar. Porque ya empezás a vulnerar derechos constitucionales. Y después haces cuán asimétrico, no sé si vieron en las últimas horas una señora que sacó a pasear el perro, un perro grandote además. Pobrecito, los que tenemos perros sabemos, por chiquitito, grandote, el perro tenía que salir. Y le cayeron 5 policías a detener a una señora con un perro. O sea, el problema de estas medidas, Raúl, yo creo personalmente, me pasa en el skatepark. Están los pibes, cada uno está en la suya, ¿viste? El skate, meten auriculares, andan, vos ves la imagen y te asusta, porque capaz ves 10 pibes en una rampa, pero la verdad que no tienen contacto, no toman mate, está cada uno en la suya. Ahora, ¿violan el decreto municipal? Sí, violan el decreto municipal. Ahora, yo no me imagino mandar a la policía a que los detengan por violar la cuarentena porque están haciendo algo que cuando me junto con los epidemiólogos me dicen, la verdad que lo que está haciendo no representa un riesgo epidemiológico. Te diría que el problema con el verano va a ser, o sea, y me parece que como cultura, ¿no? Ya a nivel social, empezar a pensar más allá de la foto. O sea, muy probablemente se vea la foto como nos ha pasado en Europa. Te muestran una foto y ya armas un juicio sobre un país. ¿Viste? Entonces te dicen, hemos visto la foto de España. Decís,
pero ¿viste la película? O sea, a vos te están mostrando una foto, pero ¿viste la película? Pues sí, vos capaz estás viendo una foto donde se ve mucha gente, pero pará, si tenían barbijo, ¿cómo es la carga viral? ¿Cómo fue la cantidad de contagiados ese día? ¿Estaban cerca o estaban respetando la distancia? No, pero había mucha gente. Bueno, pero si están respetando la distancia y estaban al aire libre, hay un montón de factores que entran en juego. Por eso yo no me imagino, Raúl, o sea, son cosas que suenan bien, que están bien, pero yo no me imagino que caiga la policía a decirle a la gente que no esté, que sean menos, bueno. Sí. Hay una ley y hay un sentido supongamos, también, ¿no? A veces, de esa Exacto. aplicación de la ley. Que son 100, supongamos que son 100. ¿A qué 50 echás? Claro. Sí. Aquí yo vine primero, dice. Por eso, Raúl, a mí me parece que el desafío, el mayor aprendizaje de Europa es tenemos que aprender a convivir, y te diría, a mí no me asusta que sea mucha la gente, pero sí que aprendan a respetar y que no se saluden con un beso, porque después nos volvemos locos contando gente y si en una casa se juntan a tomar mate, estamos al horno. Sí, o sea, ese es el problema principal, que nos volvemos, que los drones, que el conteo, que las zonas rojas, las zonas verdes, y después, viste, terminan tomando mate. Che, negro, qué loco lo del dron, ¿no? Después vas a tener que regular la venta de yerba, ¿no? Para que no puedan tomar tanto mate, pero bueno, una cosa. O se saludan con un beso, ¿viste? Seguro. Pero no estaba lleno de gente, eran dos. Sí, claro. pero se dieron un beso, ¿viste? Entonces, ese es el problema con todas estas soluciones, Raúl, que yo lo que creo es, y a ver, como todo, también, les digo, me pasa como intendente, se termina generando una industria alrededor del tema, ¿no? Ya te venden que cosas... Sí. Me mandan, ¿viste? No sé ni lo que es, ¿viste? Te mandan cosas y ya no sabes ni lo que es. O sea, está buenísimo, pero se armó toda una industria y decís, che, pero dale, es mucho más fácil que aprendamos a convivir, que después pasemos un trapito con la bandina por acá. Entonces, digamos, ser inteligentes en esto. Me parece que el principal desafío es que todos aprendamos y en el caso de las ciudades turísticas nos estamos preparando y nos vamos a preparar para poder recibir a la mayor cantidad de argentinos posibles porque sabemos que lo necesitan y para nosotros también será un enorme placer poder recibir a todos. Martín, para ir terminando, me gustaría hacerte dos últimas, agradeciéndote, por supuesto, tu tiempo, tu amabilidad. Sé que están las leonas en Pinamar y esto también ha sido algo que ha generado mucho también repercusión a nivel nacional. Tener, me imagino, a la selección de hockey, al Chapa Retegui, a todos sus jugadores, debe ser también un orgullo. Me gustaría preguntarte cómo nació esa idea, si nació de parte de las leonas mismas, o sea, de parte de la Asociación de Hockey, si nació de parte de ustedes. ¿Cómo fue eso para que lleguen las leonas allí? Y quedó truncado lo de River también, que fue una idea, me imagino también que anduvo dando vuelta, pero bueno, que finalmente no se logró concretar. Bueno, arranco por el final. Lo de River, como tantas otras cosas, ahora se está hablando con la Selección Nacional de Handball, se está hablando, hay un equipo de la primera el propio Agustín Caleri, que también el tema del tenis fue una de las agendas. Eso es lo que genera el Chapa Retegui, porque además lo conocen al Chapa, viste que va para adelante el Chapa. Impulsa. Va para adelante el Chapa. Entonces, claro, está entrenando en la playa, están tocando unos días espectaculares y le manda al muñeco Gallardo. Le dice, mirá dónde estamos entrenando. Entonces, claro, ¿viste? Se le explota la cabeza a cualquiera, que el Chapa te haga bullying. Che, ¿qué estás haciendo? No, yo estoy encerrado en el departamento. Y vos, no, mira, yo estoy acá, rodeado de bosque en un medio. No, a ver, obviamente lo de las leonas es un orgullo enorme para nuestra ciudad. Esto hay que aclararlo también por el que no lo sabe, Juan. La realidad es que hay un decreto nacional que permite que los atletas olímpicos puedan prepararse. ¿Para qué? Para no dar ventaja deportiva. Sí. Y en cualquier lugar del país. Ellos pueden elegir el lugar del país. No es que tengan uno u otro. Eso está totalmente reglamentado por un decreto que los autorizó y está totalmente legalizado esto de que lo hagan de esta manera. Eso está claro. Y ahora sí hago un comentario político. Yo soy un intendente Juntos por el Cambio. El presidente es del Frente de Todos. Aclaro esto porque quiero decir que estoy de acuerdo con lo que hace el presidente, porque después llegan los momentos de los Juegos Olímpicos donde te viene una medallista de oro y cuando llega al aeropuerto sale la foto de la medallista en el bondi, ¿no? En el colectivo. O sea, y ahí empezamos, no, que a los deportistas olímpicos habría que protegerlos, bueno, che, dale, lo estamos haciendo. Esto lo digo por el que critica a los deportistas olímpicos de por qué tienen un privilegio. Yo creo que tienen que tener un privilegio. O sea, los deportistas olímpicos representan los Juegos Olímpicos, esos arcos representan los valores, representan la tolerancia, la paz. Los deportistas olímpicos tienden a representar los mejores valores de un país o tienden a ser los mejores representantes que tiene un país. Por lo tanto, creo en ese privilegio. Me parece que no es un problema. El problema con un privilegio lo tiene un empresario que se
beneficiado con un negocio o un político, no un deportista. Por eso me parece que este es un privilegio ético. Dicho eso, es espectacular, están entrenando bárbaro, nos permitió poner a prueba protocolos de hotelería, y después, bueno, no está River, pero sí hay otros clubes con colores parecidos que están con muchísimo interés. Es más, el jueves están viniendo cancheros de 2 clubes diferentes. A ver, igual lo de River, a ver, no es para ahora, pero lo de River igual no es un cancelado, sino un suspendido. Puede ser un poquito más adelante. Obviamente, la ciudad, al contar con una infraestructura deportiva, hotelera, del nivel de los jugadores profesionales y a lo que están acostumbrados, más lugares como Pinamar para la pretemporada, bueno, como Necochea, lo decía Raúl hace un rato. Vos para hacer una pretemporada física tenés la arena, que combinás ejercicio aeróbico con anaeróbico porque haces un ejercicio de carga, después tenés la superficie de bosque ondulada, después tenés gimnasios, más la cancha, etc. No todas las ciudades tienen esta combinación de factores. Buena hotelería, trabajos de ejercicio con arena, bosque, buena infraestructura hotelera y deportiva. Entonces, todo ese combo hace que Pinamar hoy se esté convirtiendo progresivamente en un lugar en donde muchos equipos de este nivel de elite puedan pensar e imaginarse. Me dijiste colores parecidos, ¿tiene que ver con el gusto y el fanatismo del intendente? ¿Esto o no? ¿O es casualidad? Eso lo estoy intentando. Personalmente lo estoy intentando. Con la Bruja, además, es un fenómeno, quiere muchísimo, él suele venir a Cariló. Pero estamos en la gama de colores. Bien. Y ahora sí no solo estudiantes. Bueno, bien. Estamos entonces esperando por algún otro más. Y lo último, Martín, me gustaría preguntarte es cómo estás vos después de haber transitado la enfermedad, después de haber, vivido en carne propia lo que es el COVID, con los síntomas, ¿cómo estás hoy después de haberte ya recuperado y de haber pasado ya varios días de tener el alta? ¿Cómo es este proceso y cómo estás ahora? Para también contarle a la gente cómo es un post-COVID, ¿no? Una persona que lo transitó y cómo se siente ahora. Mira, yo acá no se nota porque obviamente estoy sentado, pero yo mido 1,95 m, Juan. Entreno boxeo y gimnasio. Y peso, cuando estoy yo, en mis óptimas condiciones, en 98 kilos más o menos. O sea, entreno y le meto a los fierros. La semana pasada intenté volver a entrenar, agarré las mancuernitas para entrar en calor de boxeo que uso, que son unas 4 kilos. Las uso, imagínate, para entrar en calor. Sentí que estaba levantando 20 kilos de cada lado, te lo juro. Estaban pesadísimas las mancuernas de 4 kilos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la verdad que si bien tenés el alta y todo, te queda como el cuerpo medio cansado, fundamentalmente un poquito te agitás, la resistencia disminuye un poco. Tengo 34 años, tengo hábitos saludables, entreno, y así todo esto te pasa. Esto mismo, una persona con problemas de base, cardíacos o respiratorios, la puede poner en mayores complicaciones. Por eso es importante, fundamentalmente para la gente joven, ser conscientes que muy probablemente, si no tienen ningún problema de base, como es mi caso, vayan a desarrollar una sintomatología muy leve. Es más, hay casos asintomáticos, que te diría son los más peligrosos de todos, porque son los que bajan la guardia y capaz meten abrazo, meten beso, claro, comparten mate. El principal desafío, Juan, es ese, digamos, fundamentalmente con la gente, el adulto mayor. Vos, viste, por ejemplo, entrás a un bar, en los lugares donde están permitidos los bares, y vos no entrás a un bar y preguntás, que levante la mano quién tiene EPOC. Y vos nunca sabés cuando estás al lado de alguien con EPOC o con asma, ¿no? O con un problema cardíaco, que tuvo un paro cardíaco recientemente, un problema cardíaco. Entonces, estos son los desafíos de la cuarentena, que ves quién es el del otra vez. No, bueno, pero es joven, bueno, pero capaz era asmático. Entonces, la verdad, yo estoy bien, la llevé muy bien, te diría que en mi caso, menos grave que una angina, pero como intendente de la ciudad, veo los casos, las personas que luego se terminan siendo internadas, y la verdad que las personas que tienen problemas de base la pasan muy mal y terminan necesitando el respirador. Por eso uno tiene que ser muy cauteloso. Como decimos en Pinamar sobre el mar, no le tenés que tener miedo, pero le tenés que tener respeto. O sea, no es ni miedo ni la canchereada de decir, no es una tontería, no es un invento de los medios, tampoco es para volverse loco y pensar que es la peor enfermedad de la Tierra, es sencillamente una sobre la que todavía no sabemos demasiado, que todavía no tiene vacuna, y el tratamiento que tiene, que es, en el caso agudo, la vía respiratoria, los respiradores, son tratamientos muy limitados, digamos, no abundan,
los recursos. Por eso se trata de ser responsable con él. Seguro, la verdad que clarísimo, Martín, y bueno, era bueno saber también cómo estabas hoy, cómo eran las horas posteriores, ¿no? Sobre todo para saber cómo se transita. Las mancuernas de cuadro claro. están contando. Habrá que esperar para levantar un poquito más de peso. Martín, placer enorme la verdad haber charlado contigo, gracias por tu tiempo, gracias por este panorama realmente muy, pero muy claro. Y bueno, estaremos pendientes de acá al final del año cómo vaya mejorando la situación, cómo se vaya aclarando también el panorama en cuanto a estos protocolos, porque la verdad que con todo lo que nos contaste y con lo que conocemos de Pinamar y con lo que sabemos de la costa argentina, nos da unas ganas bárbaras de volver, de ir, de pasar unos días por allí. Así que, ya, Juan, directamente. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no algún programa por allá también? Bueno, tenemos amigos como Maxi Palma ahí que nos pueden hacer un lugar también ahí en Pinamar también con lugares bárbaros para poder transmitir, así que estaremos muy pendientes de todo eso. Así que Martín, gracias por tu tiempo nuevamente y bueno, seguiremos hablando por supuesto en los próximos días, los próximos meses para ver cómo sigue evolucionando todo esto. Muchas gracias, Juan. Saludos al equipo y los vamos a estar esperando cuanto antes. Dale, placer enorme. Martín Yesa pasaba así charlando con nosotros, el intendente de Pinamar, con un panorama muy, pero muy claro de lo que se viene. Así que tentados de viajar seguramente. Seguimos con más Todos con Fútbol.